A ver, si alguien decide abrir un restaurante mañana por la mañana, las estadísticas económicas dicen que se enfrenta a una auténtica carnicería competitiva. Es una lucha diaria. Totalmente. Una lucha sin cuartel, vamos. Eso es. Y los márgenes de beneficio apenas dan para cubrir gastos. Sin embargo, si esa misma persona decide abrir una tienda de licores, pero con una licencia regulada por el Estado, la historia cambia por completo. Es como la noche y el día. Ya ves, de repente es como si hubiera impreso un billete de lotería ganador, con unos beneficios casi garantizados a largo plazo. Así que la pregunta para nuestro análisis a fondo de hoy es ¿por qué el mismo mercado trata a dos emprendedores de forma tan radicalmente opuesta en la misma calle? Pues para entender esa dualidad, para comprender por qué un negocio sobrevive a duras penas mientras otro prospera protegido, tenemos que explorar los cimientos mismos de la teoría económica. Exacto, y gana Rairez. Claro. Vamos a desmitificar cómo operan realmente los mercados, alejándonos un poco de la pizarra teórica para pisar el barro del mundo real. Que ya toca, ¿no? Sí. Y para ello nos basaremos en las profundas reflexiones de economistas como Roger Leroy Miller y Roger M. Miners. De hecho, nuestra exploración de las fuentes hoy bebe directamente del célebre capítulo 11 de su libro Microeconomía, donde diseccionan precisamente este choque entre la fría matemática y el comportamiento humano. Bueno, vamos a desgranar esto porque el objetivo de hoy es entender el abismo que existe entre esa microeconomía tradicional que parece un mecanismo de relojería perfecto y la realidad comercial que a menudo se parece más a un clima tormentoso. Efectivamente. Pero claro, para empezar a desgranar todo esto, primero tenemos que definir las reglas del campo de juego. Y en la teoría económica pura, ese tablero idealizado se conoce como la industria perfectamente competitiva. Que suena mucho a concepto de laboratorio, la verdad. Totalmente. Supongo que en gran medida lo es. Lo es. Para que un mercado se considere perfectamente competitivo bajo la lupa de esta teoría, deben darse unas condiciones tan estrictas que rara vez se encuentran en la naturaleza en su forma pura. A ver, cuéntanos la primera. Pues el primer requisito indispensable es un número abrumadoramente alto de compradores y vendedores, tantos que ninguno de ellos represente más que una gota de agua en un océano inmenso. O sea, que nadie tiene el poder. Exacto, ningún participante individual tiene el peso suficiente para inclinar la balanza del mercado a su favor. Vale, imaginemos entonces para quienes nos escuchan un mercado mayorista de agricultores gigantesco, ¿vale? Hay miles de personas cultivando tomates y decenas de miles comprándolos. Un buen ejemplo. Pero aquí entra un segundo requisito que siempre me ha parecido fascinante por lo limitante que es. El producto tiene que ser absolutamente homogéneo. Homogéneo al 100%. Eso es. A los ojos del comprador, el tomate del agricultor de la izquierda es un clon idéntico a nivel molecular del tomate del agricultor de la derecha. No hay marcas, ni envases bonitos, ni tomates artesanales de la abuela. Solo el producto en su estado más puro. Y la consecuencia directa de esa homogeneidad extrema es, básicamente, la pérdida total de poder de negociación. Claro. En este escenario hipotético, el productor es lo que en economía llamamos un tomador de precios. El precio no lo decide el agricultor mirando sus costes, ¿qué va? Ah, no. No. El precio lo dicta la fuerza colectiva de la oferta y la demanda global. Como si fuera, pues no sé, la ley de la gravedad. Ya, claro. Y esto genera una paradoja brutal en la forma en que entendemos las ventas. Porque a nivel global, la regla es súper intuitiva. Si el precio general del tomate baja, la sociedad entera comprará más tomates. Es la clásica curva de demanda que desciende. Sí, la que todos estudiamos. Pero claro, para el agricultor individual, aislado ahí en su puesto, esa regla no aplica en absoluto. Su realidad gráfica no es una curva que baja, es una línea completamente horizontal. Y esa línea horizontal representa una pared invisible contra la que el vendedor choca, constantemente. Fíjate, si nuestro agricultor decide subir el precio de sus tomates un solo céntimo por encima del mercado. Sus ventas caen a cero, fulminantemente. Exacto. ¿Por qué alguien le compraría a él si el agricultor de al lado vende exactamente lo mismo un céntimo más barato? La homogeneidad hace que la lealtad del cliente simplemente no exista. Y el problema con eso es que la inversa es igual de inútil, ¿no? Podría pensar, bueno, voy a bajar mi precio un céntimo para robarle los clientes a mi vecino. Podría pensarlo, ¿sí?
Pero en competencia perfecta, este agricultor ya es tan pequeño que puede vender toda su cosecha al precio actual sin ningún problema. Si baja el precio, lo único que consigue es perder dinero regalando ese céntimo. Pierde margen a lo tonta. Eso es. No gana cuota de mercado, solo recorta sus ingresos. Está atrapado en esa línea. Y esa trampa nos lleva a una de las cuestiones más interesantes para las empresas en este entorno. Dado que la empresa es impotente frente al precio exterior, su única vía de supervivencia es mirar hacia adentro. O sea, buscar la eficiencia. Exactamente. Su objetivo se reduce a encontrar lo que Miller y Meiners denominan la escala óptima de producción. El agricultor tiene que ajustar sus costes y su producción hasta que el coste de producir un tomate adicional sea exactamente igual al precio que el mercado le dicta. Entendido. Maximizar la eficiencia interna porque el exterior es incontrolable. Pero hay una tercera regla de laboratorio que sostiene todo esto: la ausencia absoluta de barreras de entrada y de salida. Una regla fundamental. Claro. Significa que cualquiera de los que nos están escuchando hoy podría decidir mañana mismo alquilar un terreno, plantar tomates y entrar a competir sin que nadie, absolutamente nadie, se lo impida. Y sin enfrentarse a costes irrecuperables si decide abandonar a los 3 meses. Esta fluidez total es vital para entender otro concepto del programa, que son las industrias de costos constantes. Vale, detengámonos ahí un momento, porque a primera vista parece, un poco contraintuitivo. A ver, explícate. Si de repente el consumo de tomate se dispara, la industria se vuelve súper rentable, ¿verdad? Eso traerá a miles de nuevos agricultores buscando su trozo del pastel. Claro, atraídos por el beneficio. Pues si todos empiezan a demandar más tierra fértil, más tractores y más fertilizantes, la lógica me dice que el precio de la tierra y los tractores debería dispararse por las nubes. Bueno, en muchos sectores de la economía real eso es exactamente lo que pasa. Eso sería una industria de costes crecientes. Vale. Pero el concepto de costes constantes nos pide imaginar una industria que es tan sumamente microscópica en relación con la economía global que puede expandirse sin mover la aguja de los precios de sus materias primas. ¿Un ejemplo, por favor? Pues pensemos en la industria de los palillos de dientes. Si la demanda de palillos se triplica mañana, aparecerán nuevas fábricas. Pero la cantidad de madera que utilizan es una fracción tan infinitesimal de la producción mundial que el precio de la madera ni se va a enterar. Ah, qué bueno. Es decir, la industria puede absorber a todos los nuevos competidores sin que el coste de fabricar el producto suba para nadie. Eso es. Y claro, como entran tantos atraídos por el dinero fácil, la oferta total inunda el mercado. Esa avalancha hace que el precio de venta al público vuelva a caer hasta su punto de equilibrio original, barriendo cualquier beneficio extra. Al final, todos vuelven a ganar lo justo. Lo que revela la fría implacabilidad de este modelo, ¿sí? En el largo plazo, los beneficios económicos adicionales siempre tienden a cero. El mercado se autorregula. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque si damos un paso atrás y miramos este modelo neoclásico en su conjunto, suena, increíblemente robótico. Desde luego, es muy mecanicista. Tenemos a un emprendedor que no decide el precio, ofrece un producto clónico, expande su fábrica solo porque una fórmula de costes se lo indica y sabe que el mercado acabará erosionando sus ganancias hasta dejarlas a cero. Sí, no suena muy inspirador. ¿Acaso este modelo no ignora por completo a la persona que realmente arriesga su dinero y tiene ideas nuevas? Suena a un universo donde el esfuerzo humano no importa. Pues fíjate, esa incomodidad frente a la rigidez del modelo es fundamental, y los autores son muy conscientes de ello. Menos mal. Sí. El análisis en el capítulo 11 no se detiene en la matemática neoclásica. Introduce deliberadamente alternativas a la microeconomía neoclásica para corregir esta visión tan estéril, porque el ser humano no es una calculadora andante. Es que el modelo matemático asume que el mercado es como un termostato de última generación que se ajusta solo para mantener la temperatura ideal. Muy buena analogía. Pero en la realidad, el empresario es esa persona que está físicamente en la habitación sintiendo el frío, que detecta un problema y arriesga su dinero para salir a comprar leña y encender un fuego. Sin él, buscando un beneficio, el termostato no se mueve. Exacto. En el mundo real, la competencia perfecta no existe porque la información nunca es perfecta y el futuro nunca es certero. El empresario es alguien que navega en la incertidumbre más absoluta. No sabe ni qué cartas le van a tocar. Eso es. No asume simplemente un riesgo calculado sabiendo las probabilidades. Asume la incertidumbre de no saber siquiera las reglas del juego.
Detecta ineficiencias, descubre necesidades, innova. Alguien que al ver que todos venden tomates idénticos decide arriesgarse a cultivar, pues, no sé, un tomate cherry amarillo, esperando que el mercado esté dispuesto a pagar más por él. Efectivamente. Es la búsqueda constante de romper esa maldita línea horizontal de la demanda. Y el beneficio empresarial desde esta perspectiva no es un error del sistema que deba ser corregido. Es la justa recompensa por haber anticipado correctamente las necesidades de la sociedad. Claro, la teoría matemática nos dice dónde está el punto de equilibrio, pero es la ambición y la creatividad del emprendedor lo que empuja la economía hacia ese punto. Hay una tensión constante ahí. Totalmente. Por un lado, la gravedad del mercado intentando igualar todo a cero, y por otro, el ingenio humano intentando crear valor nuevo. Y para ver cómo aterriza esto en la realidad, pasemos a los mercados de contienda. Los contestable markets, ¿sí? A veces pensamos que para que los precios bajen necesitamos tener a cientos de empresas compitiendo en cada esquina, pero esta teoría le da la vuelta a la idea por completo. Los mercados de contienda son uno de los avances teóricos más elegantes, la verdad. Explican por qué ciertas empresas no abusan de su poder a pesar de no tener rivales visibles. Para visualizar esto vamos a bajar a la calle. Pensemos en los food trucks, estos camiones de comida. Imagina uno vendiendo hamburguesas en una calle empresarial y es el único sitio para comer en kilómetros. Un monopolio de manual, aparentemente. Claro, si aplicamos la visión clásica, pensaríamos que el dueño tiene un poder absoluto. Podría cobrar 20 euros por una hamburguesa y la gente acabaría pagando. Pero la realidad nos muestra que sus precios se mantienen súper razonables. Sí, similares a los de una calle llena de restaurantes. ¿Por qué no se aprovecha? Y aquí es donde la magia de los mercados de contienda entra en juego. Si conectamos esto con el panorama general, lo que frena la codicia de este señor no son los competidores que existen hoy, sino los que podrían existir mañana. La amenaza fantasma. Exacto. Él sabe que si empieza a cobrar 20 euros y se forra, esa información actuará como un faro. Mañana habrá otro camión aparcado detrás y pasado mañana 3 más. O sea, la simple amenaza de competencia mantiene los precios a raya. Pero claro, esto funciona porque, como decíamos antes, no hay barreras de entrada ni costes hundidos importantes. Esa es la clave. Si a las 2 semanas el rival ve que el negocio no va bien, arranca el motor y se va a otro lado. No ha enterrado millones en construir, yo qué sé, un local de hormigón. Esa distinción es vital. Si para competir hubiera que construir una vía de tren subterránea, la simple amenaza no funcionaría. Pero con flexibilidad total para entrar y salir, la disciplina del mercado se impone mágicamente. Es alucinante comprobar que el miedo a la competencia futura es tan poderoso como tener al rival al lado. Lo es. Ahora, si cruzamos esta idea con un entorno completamente distinto, llegamos a lo que los autores consideran la encarnación terrenal de la competencia perfecta: el mercado bursátil. La bolsa de valores, sí. Que fíjate, funciona de una manera diametralmente opuesta al camial de comida en cuanto a su mecanismo, aunque persigue la misma eficiencia. A ver, explícanos eso. En la bolsa no dependemos de la amenaza futura de que alguien entre. Dependemos de una fricción casi nula en el presente. Las acciones son el culmen de la homogeneidad. Claro, una acción de una tecnológica es idéntica a otra de la misma empresa, da igual a quién se la compres. Y además tienes a millones de personas conectadas dispuestas a comprar y vender en fracciones de segundo. El flujo de información viaja a la velocidad de la luz. Si la empresa anuncia algo, todo el mundo lo sabe a la vez. Nadie puede mantener un precio artificialmente alto. Los algoritmos lo ajustan en milisegundos. Exacto. Todo parece fluir hacia un equilibrio que beneficia al consumidor. Pero esto nos lleva a la gran pregunta, que además aborda la última aplicación de este capítulo. Dispara. Si la ausencia de barreras crea esta competencia tan sana, ¿qué ocurre cuando la sociedad misma, a través del Estado, decide levantar muros de hormigón en medio del mercado? Ay, amigo, volvemos al escenario de nuestro inicio. ¿Por qué emparejan los autores a los restaurantes y a las tiendas de licores en el mismo análisis? Porque a simple vista parecen negocios completamente distintos. Lo parecen, pero la diferencia real radica en las barreras de entrada institucionales. Claro, abrir un restaurante es el equivalente a lanzarse a la jungla. Tienes normativas, sí, pero económicamente las barreras son mínimas. Alquilas un local y abres tu pizzería, aunque haya otras 3 en la calle. El ayuntamiento no te va a decir que el cupo está lleno.
Y la consecuencia es un entorno despiadado. La mortalidad empresarial es asombrosa. Locales que abren con muchísima ilusión y cierran a los 6 meses porque la competencia satura la oferta. Tienen que ajustar los precios al máximo para sobrevivir. Pero a unas manzanas de distancia, la tienda de licores vive en un universo paralelo. Totalmente protegido. En muchas jurisdicciones, vender alcohol no es un derecho libre. Está sujeto a licencias estrictas del gobierno, que decreta que solo habrá, digamos, 200 licencias en toda la ciudad, y ni una más. Al emitir un número fijo, el Estado crea una escasez artificial. Levanta una muralla burocrática alrededor de los que ya están dentro. Esta tienda no teme que le aparque un food truck al lado para hacerle competencia, porque la ley lo prohíbe explícitamente. Y al bloquear esa presión externa, distorsiona toda la estructura de precios. Pueden cobrar más y asegurarse beneficios enormes porque la amenaza de rivales ha sido neutralizada por ley. Pero aquí entra la guinda del pastel económico, la capitalización de las rentas de monopolio. Uy, eso suena técnico. ¿Qué significa para nuestra audiencia? Pues que la gente no es tonta. Si se sabe que una licencia de licores garantiza ingresos fáciles, todo el mundo querrá una. Y como no hay licencias nuevas, hay que comprarla a alguien que se jubile. Y el propietario original no se la va a vender por lo que le costó el papel, claro. Va a calcular todo el dinero extra que ese monopolio le va a generar en 20 años y se lo suma al precio. Precisamente. El valor futuro de esos beneficios se absorbe en el precio actual de la licencia. Es decir, el que compra el negocio hoy tiene que desembolsar cientos de miles de euros solo por el derecho a operar. Toda su supuesta ganancia extra se va en pagar el préstamo del banco para comprar la licencia. Exacto. Quien realmente se forra es la primera generación, la que obtuvo la licencia directamente del Estado. Los demás vuelven a ganar márgenes normales porque sus costes iniciales son astronómicos. Madre mía, es un calco exacto de lo que ocurría con las licencias de los taxis tradicionales en las ciudades antes de las aplicaciones digitales. El mismo principio económico. Es verdaderamente asombroso cómo decidir dónde cenar o comprar una botella de vino esconde detrás este engranaje de fuerzas teóricas, barreras regulatorias y pura psicología. Nos da unas gafas nuevas para mirar la ciudad, ¿verdad? Nos demuestra que la microeconomía trata sobre entender los incentivos y cómo las personas reaccionan a las reglas de su entorno. Bueno, para recapitular este viaje que hemos hecho hoy, empezamos con esa fría anatomía de la competencia perfecta. Un escenario donde nadie tiene poder. Luego introducimos la variable del caos, el empresario humano que busca ineficiencias. Fundamental esa figura. Sí. Y finalmente vimos esto en la calle, desde la fricción cero de la bolsa, pasando por la amenaza de los mercados de contienda, hasta el asfalto de nuestro barrio, donde tu negocio depende de si estás en la selva de los restaurantes o tras los muros de una licencia de licores. Un contraste brutal que ilustra el poder de las barreras de entrada. Y para dejar una reflexión final a quienes nos escuchan, algo para darle una vuelta, hemos visto que los mercados de contienda funcionan gracias a la simple posibilidad de que alguien pueda entrar a competir libremente. Sí. Si trasladamos esto a la economía digital actual, superficialmente parece el mercado de contienda definitivo. Cualquiera puede crear una tienda online desde su ordenador. Parece muy fácil, sí. Sin embargo, si miramos más de cerca, las grandes plataformas tecnológicas que alojan esas tiendas dictan los algoritmos, controlan la visibilidad y cobran los peajes. Así que ¿son las tiendas online el mercado más libre que ha existido jamás? ¿O hemos permitido que estas plataformas se conviertan silenciosamente en la mayor barrera de entrada de la historia del comercio? Qué buena pregunta. Ahí queda eso para que lo piensen. Al final, una mente bien informada siempre busca entender no solo el precio en la etiqueta, sino las fuerzas invisibles que permitieron imprimirlo. Hasta nuestra próxima exploración. Un placer. Hasta la próxima.